Acabo de recibir un correo del señor Richards que dice como sigue. En Mateo 24:3, los apóstoles le dicen a Jesús cuál será la señal de tu presencia y no la señal de tu venida, dice. Pues el término venida contradice inmediatamente con los versos que siguen. El término venida arruina. Mira lo que me está diciendo usted, Richard, ¿no? El término venida arruina la cronografía de las profecías del reinado de Jesús, que empezó en Mateo 14. Vivimos bajo su presencia, o su reinado, su segunda venida todavía es futura. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Nunca enseñaron que Jesús ya vino en Mateo 14. Yo quiero decir al señor Richards que el término presencia es una de las maneras de traducir la palabra original del griego, porque ese texto de Mateo 24:3, la palabra de presencia que está ahí en el griego es parusía. Parusía se puede traducir tanto como presencia como también venida. Es lo mismo. Presencia o venida es lo mismo. Son dos formas de traducir la palabra parusía. Presencia o venida, dependiendo del gusto del cliente. Y te sorprenderías, Richards, encontrar que el 98% o el 95% de las Biblias del mundo traducen el texto de Mateo 24:3 como venida en vez de presencia. Otras Biblias lo traducen como advenimiento, regreso, arribo. Son sinónimos. Y no te sorprenderías ver que muchas Biblias, yo diría que el 95% de las Biblias usan la palabra para traducir parusía, que es la palabra griega original que está en ese texto de Mateo 24:3, lo traducen como venida, que esa es la más común. Otros ponen retorno y algunos advenimiento, y uno por ahí le pone presencia. Pero cuando ponen presencia están pensando en una presencia visible, por si acaso, no una presencia invisible. Ahora, Richards, quiero mostrarte lo que la misma sociedad Watchtower dijo con respecto a esta palabra parusía, que significa presencia. Pero también dijo que esa palabra parusía, aparte de significar presencia, que es la palabra favorita que usa la Watchtower para traducir parusía, y está en su derecho porque es una de las alternativas, la sociedad Watchtower reconoce que esa palabra parusía, o que es igual a presencia, también significa venida. También significa venida. Es decir, cuando la Watchtower dice segunda presencia o segunda parusía, es igual a decir a segunda venida. Es decir, cuando la Watchtower dice o habla como segunda presencia o segunda parusía, es igual a segunda venida. Aquí tienes la atalaya del 1 de enero de 1970. Tienes acá la página 3, que se lee como sigue. Y vamos a leer acá con respecto a la vuelta de Cristo. Es el tema que trata esta atalaya de 1970. Y dice como sigue. Presta atención a lo que te voy a leer. Hoy los que afirman ser cristianos, por lo general piensan poco en la vuelta de Cristo. Mira, la vida acá, la de la vuelta de Cristo, no está diciendo de la presencia. Está diciendo que la gente no piensan poco acerca de la vuelta de Cristo. Observa lo que dice la Watchtower 1970. No habla de la presencia, de la vuelta de Cristo. Lo que la Biblia enseña sobre temas como el fin de este sistema de cosas y la segunda presencia de Cristo, allí ya entra a usar la palabra presencia como equivalente a vuelta de Cristo, y la segunda presencia de Cristo relacionada con él, que también se llama parusía, puesto que esa es la palabra original del griego, parusía, que también significa presencia, que es la palabra que la Watchtower ha escogido para traducir la palabra parusía. Dice, se llama parusía, que también se llama parusía o segunda venida. Es decir, hablar de la segunda presencia de Cristo es hablar de la segunda venida de Cristo. Son sinónimos.
Son sinónimos, señor Richards. Entiéndalo, usted está perdido. Ya expliqué que la palabra griega que aparece en Mateo 24:3 se puede traducir como parusía, se puede traducir como, perdón, la palabra parusía, que está en el griego, se puede traducir como presencia, como venida, como retorno, como advenimiento, como arribo, como regreso. Son sinónimos. Pero cuando la Watchtower usa la palabra presencia, escoge esa palabra para traducir la palabra parusía en su traducción del Nuevo Mundo, tienes 95% de los traductores de la Biblia que no les gusta usar la palabra presencia porque no les gusta mucho y usan una palabra más práctica, usan venida. Usan venida. Esa es la palabra que más les gusta a los traductores de la Biblia. Si usted va a ver la Valera, la versión moderna, la versión es la Carcolunga, la versión es católica, todos usan venida, retorno de Jesús, como sinónimo de parusía, que es la palabra griega original que está en el griego, en Mateo 24:3. Usted me está diciendo que Jesús le preguntó, que los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia? Y me dice que no le preguntó qué señal habrá de tu venida. Es lo mismo, es lo mismo. No lo digo yo, lo dice la Watchtower acá en este artículo. Lo vuelvo a repetir. Hoy los que afirman ser cristianos, por general piensan poco en la vuelta de Cristo. Mire cómo está hablando de la vuelta, de la venida, de la vuelta, de la venida de Cristo por segunda vez. Dice, lo que la Biblia enseña sobre temas como el fin de este sistema de cosas y la segunda, mira cómo pone, y la segunda presencia de Cristo relacionada con él, que también se llama parusía de Cristo, o presencia de Cristo, o segunda venida. Ergo, segunda venida es lo mismo que segunda presencia o segunda parusía. Ay, Dios mío, por Dios. Bueno, acá podemos ver la traducción interlineal de del texto de Mateo 24:3, y quiero que observes cómo la palabra griega que está acá abajo, en la última, en la parte inferior derecha, cuando dice, y dinos qué señal habrá de tu presencia, como dice la Watchtower, acá lo traducen de esa forma, dinos qué señal habrá de tu venida, porque está traducido en inglés, dice, the sign of your coming. Coming en inglés significa venir, que la palabra griega es parusías, que está ahí. La Watchtower lo traduce como presencia, que es una traducción correcta también, es una de las alternativas, poner presencia, venida, retorno, advenimiento, es correcto usar esa palabra, parusía, ¿no? Como presencia. La única diferencia es que acá no están pensando, cuando ponen presencia, algunos traductores de la Biblia ponen presencia, no están pensando en una presencia invisible, sino en una presencia visible. Siempre todo visible, tanto la venida como el retorno, como la llegada, etcétera, etcétera, son palabras que se refieren a una venida visible, a una presencia visible. Y hay Biblias traducidas muy pocas, es casi ínfimas, que ponen la palabra presencia en Mateo 24:3. La gran mayoría traducen esto como venida. Parusía lo traducen como venida. Y el 95% de las Biblias del mundo, tanto en inglés como en español, están así. Acá vamos a ver ahora, estas es las diferentes Biblias paralelas que tenemos en este momento en el mundo. Tenemos acá, por ejemplo, la Biblia de las Américas de 1987. Vemos que traduce la palabra parusía como venida. La Biblia de los hispanos también pone esa palabra como venida. Lo vemos acá, dinos cuál será la señal de tu venida. En la versión Reina Valera de 2010 también dice lo mismo. Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Como podemos observar, no usa la palabra presencia. En la Reina Valera 1909 ocurre lo mismo, dice qué señal habrá de tu venida, y en las Sagradas Escrituras de 1140, de 1559, me parece, también usa la palabra venida. Vemos que todas las traducciones de la Biblia hechas por estos peritos traductores
entienden que parucía significa también significa, aparte de presencia, significa una venida, pero una venida visible. Y cuando algunos, o hay alguno por ahí que traduce la Biblia como presencia, está aquí teniendo una presencia visible, no una presencia invisible. Esto que algunos que traducen la Biblia como presencia lo entienden como una presencia visible y nunca invisible. Como hemos visto, tenemos también Biblias en paralelo que muestran Mateo 24:3 en el idioma inglés. Hemos visto las Biblias paralelas en español, que todos usan venida para traducir parucía, que es la palabra griega original, que está en el griego, ¿no? Del Mateo 24:3. Pero también existe Biblias paralelas en inglés. Y estas Biblias en inglés también tienen la misma conducta, la misma manera de traducir el texto de Mateo 24:3. Curiosamente, lo podemos observar acá. Estamos buscando las Biblias paralelas en inglés, que en este momento voy a mostrar a ustedes para que vean cómo es la cosa. Y aquí tenemos Mateo 24:3, las Biblias paralelas en inglés. La New International Version dice, "Your coming." Dice, "And what will be the sign of your coming?" En la New Living Translation también dice, "What will be the sign of your return?" Aquí usan retorno, sinónimo también. Puede ser retorno, puede ser venida. Lo usan como un sinónimo de la palabra parucía en la versión de la traducción de New Living. En la English Standard Version usan también cuál será la señal de tu venida y del fin del sistema de cosas. Acá tenemos más traducciones. Vemos acá la estándar, la inglés estándar también dice lo mismo. ¿Cuál será la señal de tu venida? La New American Standard Bible también pone la señal de tu venida. Nadie pone la señal de tu presencia. Observen ustedes ese detalle. Nadie pone la señal de tu presencia en las diferentes versiones de la Biblia que vemos acá. En la de Rey Jaime también, la señal de tu venida. Es curioso como el 95% de las Biblias que existen en inglés, cuando uno lee Mateo 24:3, todas ponen la palabra parucía como venida y no como presencia. Ve también acá esta Biblia Hoffman Christian Standard también dice coming, the sign of your coming. La International Standard Version también dice lo mismo, coming, cuál sea tu venida. The New Bible también, cuál sea tu venida. Y así podemos ir pasando y mostrando todas las Biblias que existen en inglés, que todos usan, todo es coming, 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 coming. Bueno, acá hay una que es la Aramaic Bible, dice advenimiento. Dinos qué señal habrá de tu advent, tu advenimiento. Es otro sinónimo de tu advenimiento, retorno, venida, presencia. Pero siempre pensando en el sentido visible. Nadie piensa en una presencia invisible. Solamente la Watchtower, porque esta idea de la presencia invisible se lo metió pues el Nelson Barbour al mocoso de Charles Taylor, que le vendió la idea de que Jesús vino en forma invisible, cuando a Nelson Barbour le falló la fecha del fin del mundo para 1874, y para quedar bien con sus seguidores dijo que no se había equivocado, sino que Jesús había venido pero en forma invisible. Y ahí empezó toda esta historia, que se la tragó pues como un caramelo el sosonazo de Russell y le metió la Watchtower. Aquí seguimos viendo más Biblias y Biblias y Biblias, y todos ponen como traducción de Mateo 24:3 como venida. Solamente esta de acá que vemos de la versión, una sola de todo que hemos visto, que es la de Young, usa también presencia. Dinos cuál es la señal de tu presencia, porque es un equivalente, es una de las posibilidades. Ahí lo vemos abajo, Young Literal Translation. Dice, shall this be, and what is the sign of the presence? Aquí se usa presencia, pero lo usan pensando en una presencia
visible, no invisible como piensa la Watchtower en su traducción. La Watchtower usa la traducción Nuevo Mundo también presencia, pero teniendo en mente una presencia invisible que no es igual a cómo traducen estos señores cuando usan la palabra presencia, pensando en una presencia siempre visible. Porque todos piensan que es algo visible, retorno, advenimiento, venida, llegada, en fin, etcétera, etcétera. Qué interesante, ¿verdad? Pero espero, pues, Richard, que esto te haga ver, pues, que cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, dinos qué señal habrá de tu presencia. Es sinónimo presencia, es sinónimo de segunda venida, de segundo retorno, o retorno de Jesús, segundo venimiento. Pero son sinónimos. Y tú pones que no es lo mismo, que los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos qué señal habrá de tu presencia, y no les dijo qué señal habrá de tu venida. Es lo mismo. Es la misma palabra de origen parucía, que significa presencia, venida, retorno, advenimiento. Ya lo hemos visto acá. Entonces tengan claro que es lo mismo. Entonces, sí dañan el concepto de la enseñanza de los testigos de Jehová, pues, porque tú decías que eso trae problemas, tratar de pensar que la presencia es igual que venida. Afortunadamente para todos es lo mismo, aunque te duela, pero es así.